Bienvenidas a un nuevo episodio de la Biblia a la Vida. Mi nombre es Patricia Namnún y me acompaña mi querida hermana Charvela, el Hash de Salcedo. Y como en cada ocasión, cada episodio, para nosotras es un gozo poder estar por aquí. Si estás aquí por primera vez, pues te saludamos, te damos la bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte, aunque sea de manera virtual. Y si ya has estado con nosotras por un tiempo, pues igual también te saludamos llenas de gozo, de alegría y esperamos por lo menos algún día, ¿verdad? Poder vernos Ay, sí. cara a cara. Invéntate algo. Nos inventamos Sí. algo, así que un evento desde la Biblia a la ¿Te vida. imaginas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No digamos que no, Muy ¿verdad? bien. Pues todo es posible. En Acapulco. Ya saben, a nuestras amigas de México, mándenos opciones de qué podemos hacer en Acapulco, ¿verdad? Yo no sé por qué razón tú elegiste Acapulco. No conozco Acapulco y solo oigo cosas lindas. Cosa linda, ¿verdad? Mucha playa, Gente muchos linda. hoteles. Pero Solo fue bueno, una idea. oren por eso, quién sabe. Te tengo varias opciones cuando quieras hablar de eso. Muy bien, muy bien. Pero mientras tanto, estamos contentas de estar por aquí. Aunque no sea en Acapulco, pero estamos aquí y estamos felices. Y queremos compartir un tema hoy justamente desde esta perspectiva, ¿verdad? Desde la Así Biblia a la vida práctica y a la vida práctica de nosotras como madres. Como madres. Charvela. Entonces, Así es, Patricia, porque háblanos, tú y háblanos. yo somos madres y esto es un tema que creo que no compete solo a las madres, sino que si tú eres tía, por ejemplo, tú puedes oír este programa, episodio, Sí, como tú quieras llamar. dar luz a aquellos que te rodean, porque queremos hablar de cómo hablarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Eso es un tema como engorroso, un tema como difícil e inquietante, porque muchas de nosotras decimos cuándo es que tengo que hacerlo, y cuándo y cómo es la pregunta más frecuente, y queremos compartir más bien. Nosotras no somos expertas en crianza, pero quizás estamos en la misma etapa que tú y queremos compartirte lo que está pasando en nuestras vidas y lo que Dios ha puesto pues en nuestro corazón. Y esas son las dos preguntas que vienen: ¿cuándo y cómo? Y al decir del cuándo, bueno, los expertos o los consejeros en crianza dicen que a partir de los 6 años, es sorprendente esa cifra, Patricia. Increíble. A partir de los 6 años, nosotros los padres debemos de estar introduciendo el tema de la sexualidad a nuestros hijos. Y en cuanto a, wow, qué temprano, ahí es que viene el cómo, porque cada etapa tiene su belleza, tiene su forma de poder interactuar con ellos, tiene las palabras adecuadas, el contenido apropiado, así que queremos orientarte un poquito acerca de eso. Pero antes de irnos a lo profundo, ¿verdad? Queremos decirte por qué hacer esto. ¿Por qué es importante que nosotras como madres hagamos, informemos, eduquemos a nuestros hijos acerca de la sexualidad? Y quiero que me complementes ahí, Patricia. Te voy a decir una primera cosa, que es lo que más he visto que me ha afectado a mí, que tengo uno de 15 ahora y otro de 10. Y es que nuestros hijos están rodeados de tecnología. Están rodeados de tecnología en la casa. Aquí hay televisores que a veces ponemos los canales locales o de cable, hasta en los canales de deporte, que es lo que más vemos aquí. Aparece un anuncio inapropiado a veces a plena luz del día, con una mujer mal vestida, en caso mío de que tengo varones, y están expuestos. Mis hijos tienen sus tabletas que, aunque tienen protección, tienen uso limitado, todas las herramientas, el diablo puede más que uno y se mete de una forma que tú no sabes. El más grande ya tiene pues sus chats y del colegio y demás. Entonces, nuestros hijos están expuestos a la tecnología. Si no lo están en mi casa, ellos no están presos, aquí ellos salen. Claro. Van a estar expuestos por la tecnología que se le ha dado a otros niños. Entonces esos otros niños están manejando información que mis hijos no manejan. Y yo tengo que estar apercibida de que eso es una realidad, y yo tengo que animarme a hablar este tema con mis hijos acorde a su edad. Y en ese mismo sentido, Charvela, yo creo que es importante saber que ellos se van a enterar. O sea, nuestros hijos se van a enterar, ya sea que lo hablemos nosotras o no lo hablemos nosotras, porque mira, amigos, familiares, la televisión, como tú bien mencionabas, o el mismo sistema educativo también,
te va a proveer, les va a proveer a ellos de informaciones que si no soy yo que se las he dado, ellos las van a recibir. Sí. Mis hijos son pequeños, yo tengo niños de 6, 7 y 8 años, y a veces ellos llegan a mi casa con conocimientos de cosas que nunca han oído en mi casa, que nunca han visto en mi casa, o películas que nunca se han visto, pero ellos saben hasta de qué se trata la película, porque en sus salones de clase se hablan de muchas cosas. Tú y yo necesitamos entender que cada salón de clase, cada niño en un salón de clase representa todo un núcleo familiar. Y lo que uno a veces trata de guardar a sus hijos en la casa, cuando van al colegio por diferentes razones, ellos están expuestos a cada una de esas familias que están ahí representadas. Entonces, otra razón es esa, que al final nuestros hijos se van a enterar. Y cuando tú hablas del sistema educativo, es bueno enfatizar que en el mundo que estamos viviendo ahora, si tu hijo está en un colegio secular o público, ahora hay una corriente de querer implementar una ideología de género y una educación sexual que dista mucho de lo que la Biblia dice. Exactamente, completamente contraria. Te llevan charlas, le llevan charlas a los hijos, personas que van a hablarle y que le van a hablar con ideas completamente opuestas a las verdades de la palabra que nosotros le estamos enseñando también. Así es. Y otra razón es que es importante que nosotras seamos las primeras, nosotros los padres, los primeros en hablarles de este tema a nuestros hijos, porque de esa manera nosotros podemos asegurarnos de que ellos van a recibir la información correcta. Es mucho más fácil cuando ellos han oído la verdad, poder identificar y desmontar aquello que es mentira. Así es. Pero cuando lo primero que yo recibo de alguien que es una figura de autoridad, quizás no soy yo, pero es otra persona, o una figura que yo quiero porque es mi amiguito o es mi amiguita, yo recibo algo que yo nunca había oído, la primera tendencia del niño es tomar eso como la verdad. Entonces, cuando yo lo que tengo que hacer es desmontar eso y transformar eso, se hace mucho más complejo, aunque es posible, ¿eh? No pienses que todo está perdido. Pero si todavía es algo que tú puedes hacer, o sea, es bueno y es sano cuando nosotros somos los primeros en hablar de este tema. Así es. Patricia, ahí hay ventajas. Claro. Te voy a mencionar una y tú sigues con otra de hacer esto. Y es que tú quitas el potencial morbo, porque lo hay, de la mente, de la curiosidad de tu hijo cuando tú haces eso. Porque el niño cuando ya fue expuesto a la educación dice, no, mi mamá ya me dijo. Sí, exacto. Ya no hay que buscar más. Ya yo sé. y no comienza como, y dime eso es así, más. dime más. Exacto. Entonces, yo pienso que eso es una ventaja. Y otra ventaja también es que vamos a pasar la información de la manera y en la proporción correcta. Porque yo necesito entender, no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen el mismo nivel de madurez, no todos los niños tienen hasta la misma edad. Y hay cosas como mamá que yo sé que yo puedo ir pasando la información en una proporción correcta y adecuada para su edad. Y eso es algo que es genuinamente ventajoso cuando podemos hacerlo de otra manera. Y también vamos a tener la oportunidad de responder a sus inquietudes. Cuando yo tengo una conversación abierta sobre el tema de la sexualidad con mi hijo, con mi hija, o sea, y el niño tiene preguntas, yo voy a estar ahí para responder. A diferencia de que cuando ellos escuchan en otro lado, todas esas preguntas se quedan en la cabeza y quizás ellos no se atreven a preguntarse a la mami o a preguntarse a la papi, porque yo no sé si quizás ellos se van a enojar conmigo, o yo no sé si yo puedo hablar de eso. Entonces todas esas dudas se quedan ahí y terminan siendo respondidas por otros medios que no van a proveer respuestas adecuadas. Respuestas sanas. Y otra cosa, Patricia, otra ventaja que yo le veo a esto es que si yo tengo una conexión con mi hijo, maravilloso, pero esto va a proporcionar una conexión adicional porque con él o con ella, porque él va a saber, ella va a saber, ay, mami me habla de temas importantes y de temas a veces que son engorrosos, que son misteriosos. Mi mamá tiene la confianza de hablar. Exacto. Y eso abre la oportunidad de que el niño también sienta que esos temas difíciles puede hablarlo con la mamá. O sea que tú dar el primer paso te va a ayudar a hacer esa conexión con ellos. Patricia, entonces hablemos ahora, ya vimos el cuándo y las ventajas, ahora hablemos un poquito del cómo. ¿Cómo yo voy a hablar con mis hijos de esto? Bueno, tenemos que ubicarnos, son niños. Claro. Toda la información que yo tengo es demasiada, porque yo soy una adulta, soy madre, ya yo conozco a profundidad ese tema. Así que yo tengo que entender que no todo lo que yo sé, yo se lo tengo que explicar a ellos, y mucho menos si tiene 6 años. Entonces, hay etapas, hay formas, hay pasos que dar.
Y muchas se preguntan, bueno, ¿qué tanto debo de decirle? Bueno, eso va a depender de la edad. Si mi niño tiene 6 años, claro, no es la misma información que tiene que tener un niño de 15 o de 12, exacto, que está envuelto en otro mundo, que está en la etapa de la pubertad o en la parte de ya del desarrollo como niña. O sea, son cosas diferentes que tengo que abordar. A una niña de 6 años yo no tengo que hablarle de la menstruación, por ejemplo, claro, no hay necesidad, eso yo lo dejo un poquito más para adelante. Y muchas pudieran preguntar, ¿y cómo voy a abordar a mi hijo, a mi hija con este tema? Bueno, la recomendación es con la Biblia en la mano. Muchas pudieran decir, ¿cómo la Biblia, puedo hacer eso con la Biblia? Por supuesto, la palabra de Dios es quien ha definido la sexualidad. Y es con la Biblia que nosotras debemos de entonces enseñarlos a ellos. ¿Y qué pasa si me percato tarde de la importancia de esto? Bueno, lo que tú tienes que hacer es indagar antes de comenzar a hablar. ¿Qué tanto sabe tu hijo, tu hija de este tema de la sexualidad? Hazle pregunta. Haz pregunta quizá a las otras madres del curso. ¿Qué tanto saben sus hijos para más o menos tantear qué tan profundo tú puedes llegar? ¿Dónde está el grupo? ¿Qué inquietudes han visto ellas, etcétera? Para que Dios te ayude y te dé sabiduría de saber qué tanto ahondar en ese tema. Sí, porque no podemos hablar de más. Exacto. Es lo justo, la medida justa que hay que ir dando. Exacto. Ahora, puede surgir otra pregunta, Charbela, y es ¿quién debe hacerlo? ¿Quién debe tener esa conversación? Y la respuesta es idealmente, ¿verdad? Papá y mamá. Sí. Si estamos hablando de un matrimonio donde papá y mamá están ahí, están presentes, pues lo ideal es que el papá pueda hablar con los varones del tema, la mamá pueda hablar con las chicas de este tema, pero puede darse el caso de que tú seas una mamá soltera y el papá no tenga mucha presencia con tu hijo, o quizás papá tiene ideas, ¿verdad? Porque también puede darse el caso, tenga ideas completamente distorsionadas sobre el tema de la sexualidad. Pues no pienses que está mal que tú hables con tus hijos varones, tú puedes hacerlo, tú puedes tener esa conversación, y quizás si tu hijo está un poco más grande y tienes alguna persona cercana en la iglesia, ¿verdad? Que puede quizás tener esa conversación y él sentirse un poco más en confianza de abordar estos temas, pues también es válido que tú puedas canalizar, ¿verdad? Eso, y saber que es alguien que tiene la cabeza bien puesta y tiene una mente bíblica para poder abordar cada una de estas perspectivas. Pero no pienses que si tú eres una madre soltera y tienes varones, pues ya estoy, o sea, como decimos aquí, estoy frita. No, en lo absoluto, o sea, hay posibilidades de todo. Así es. Ahora, algo con lo que necesitas tener cuidado, y lo primero que queremos decirte es que no te alarmes si en esa conversación tú te das cuenta que tu hijo sabe más de lo que tú pensabas. Porque uno como mamá a veces tiene esa tendencia, ¿qué? ¿Y por qué tú sabes eso? ¿Y quién te contó? ¿Y quién te dijo todas esas cosas? Pero yo no te dije nada. E inmediatamente tú y yo hacemos eso. Yo lo que estoy causando es que mi hijo se retraiga y diga, yo no puedo hablarle a mamá de lo que yo sé, porque mira, mamá se enoja. Me va a castigar. Ella, mamá me va a castigar, mamá me va a reprender. Entonces, guárdate toda esa impresión por dentro. Ora y pídele, Señor, dame dominio propio, ayúdame, Señor. Guárdate todo eso y escucha. Aprende a escuchar y aprende a hacer preguntas y déjale ver a tu hijo que él puede hablar contigo, que él puede compartirte esas cosas, y eso va a ser mucho mejor a que tú lo retraigas y tú lo apartes de hablar sobre eso. Y otra cosa que queremos decirte es que no te entristezcas. Quizá tu hijo ha visto más de lo que debe ver, ha escuchado más de lo que debía haber escuchado. En Cristo hay esperanza, Charbela, y el Señor redime, y el Señor sana, y el Señor nos provee de enterarnos a veces de ese tipo de cosas para tener la oportunidad de instruir a nuestros hijos y de guiarlos por el camino en el que ellos genuinamente deben andar. Y no te entristezcas y no te desanimes, porque a veces nos entristecemos y le sumamos a eso, ya no hay nada que hacer. Exacto, ya y no, estamos perdidas, y no es así. Eso es una oportunidad para mostrarle al hijo, como tú decías, lo pecaminoso de este mundo y su necesidad de salvación. Amén. Eso es pudiera tornarlo Dios para bien. Entonces, siguiendo con el cómo, a muchas que les gusta el 1, 2, 3, ¿verdad? Bueno, hay algunas pautas que te queremos recomendar y te quiero compartir que hace un tiempito el pastor a cargo de la vida espiritual de nuestros hijos en el colegio nos recomendó un material acerca de la sexualidad para tratarlo con los hijos. Tú puedes tomar ese material que se llama La Charla, y se llama así, La Charla, 7 lecciones para introducir a tu hijo a la sexualidad bíblica, y el autor es Luke Gilkerson.
Luke Wilkerson. Así es, la charla. Búscalo así, la charla. Bueno, y ahí hay 7 lecciones que tú la puedes leer tú y entonces pasársela a tu hijo de la forma que tú entiendas. Y decimos que puede ser a manera devocional porque cada lección tiene un versículo atado. Y es súper interesante leerlo y hasta para edificación de una misma, de una conocer un poquito más qué dice la Biblia y cómo abordar estos temas engorrosos. Y entonces en esos 7 principios que queremos basar como el consejo, pero no lo vamos a ver los 7, Patricia, porque vamos a tomar sola por tiempo y también para animarte a que busques el libro y lo hagas. Así por arribita de esos 7 vamos a tomar un par. Y el primero de ellos es, la primera lección toma a Génesis 1:27, donde dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en ese solo versículo tú puedes hallar una gran variedad de temas que tú puedes tratar con tu hijo a la luz de la misma palabra. Primero la creación hermosa de 2 sexos, hombre y mujer, y la creación de personas a imagen de Dios, donde le habla el valor de esas criaturas. Entonces, cuando tú abordas ese pasaje de esa forma, tú le estás abriendo a ellos un canal para hablar de que hay un hombre, de que hay una mujer, de que son creados a imagen de Dios, y por ahí te vas y puedes comenzar, porque eso es algo que nosotros debemos dejar claro desde un principio, con este tema de la lucha de los géneros. Dios creó 2 sexos, varón y hembra, porque lamentablemente hasta en los muñequitos, Patricia, nuestros niños ya se están topando con temas de diferencia de género. Así que comienza por ahí, Génesis 1. Claro, hay otro, y siguiendo, ¿verdad?, con el mismo capítulo 1 de Génesis, el versículo 28 nos invita a tener otra conversación también. Y Génesis 1:28 habla y dice: Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y nosotros tenemos aquí en este pasaje una oportunidad de hablar con nuestros hijos del llamado de Dios a multiplicarnos, el llamado de Dios a tener bebés, a tener hijos. Y esta pregunta, ¿de dónde vienen los hijos? ¿De dónde vienen los bebés? La real pregunta. Pero yo puedo partir de aquí, de que esto de tener hijos, de multiplicarse, es algo hermoso y es un llamado de Dios para nosotros, y nosotros lo vemos aquí en las Escrituras. Entonces, esto me da la oportunidad también para yo sentar algunas bases que son importantes que nuestros hijos puedan entender desde el principio. Y una de esas bases, primera base, es que los bebés deben concebirse dentro del contexto del matrimonio. Y eso es algo que desde el principio debemos enseñarle a nuestros hijos. O sea, los hijos vienen en la realidad del matrimonio. Eso es lo que la Biblia enseña, como debe ser. Y eso va a resultar en el bienestar de la familia, en el bienestar de todo, porque todos los mandamientos del Señor son para nuestro bien. Y yo debo comunicarle eso a mis hijos. Yo debo dejarle ver que todo lo que Dios diseña es bueno. Y Dios diseñó que los hijos vinieran en el contexto del matrimonio también. Y en ese mismo sentido, entonces, yo puedo conectar y hablar de la relación sexual dentro del contexto del mismo matrimonio, que no es algo que debe ocurrir sin ese pacto matrimonial, es algo que ocurre solamente ahí, y que cuando ocurre fuera de ahí es pecado, y el pecado daña, y el pecado trae consecuencias, y el pecado, por más que nos guste, no es bueno. Y eso es una realidad que yo puedo podérsela compartir a nuestros hijos, y otra vez, como hemos mencionado, con la información justa, acorde a la edad, acorde a lo que ellos pueden entender y lo que ellos pueden escuchar también. Y es una oportunidad también para hablar de los órganos genitales, ¿verdad?, de los niños y de las niñas. Y una recomendación ahí que se hace mucho es que tú puedas enseñarle a tus hijos, cuando les hables de los genitales, los nombres correctos, porque a veces las mamás somos muy creativas en ponerle nombrecitos. La mariposita. Entonces, nombre que no tiene nada que ver, ¿verdad? Muy creativa en ponerle esos nombrecitos a las cosas. Y no, o sea, eso tiene un nombre y no hay ningún problema con que se le llame de esa manera, porque así se llama. Pero yo puedo enseñarle a mis hijos también que eso no es un tema del cual se anda hablando fuera. Y que no es un tema de risa. Cuando yo lo haga, nosotros lo estamos riendo ahora, claro. Cuando lo hagas,
trata de hacerlo como algo solemne, pero algo secreto, tú sabes, para darle la importancia. No, y en poderle enseñar la privacidad, ¿verdad? De esos mismos órganos, porque eso es extremadamente importante para el cuidado de nuestros hijos también. Así es. Y otro de los puntos, Patricia, que trata el libro, lo hace usando el Salmo 139, 13 al 18. No lo voy a leer completo, pero una porcioncita de ese Salmo es la primera parte que dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y ese es y todo el versículo es un versículo bellísimo para explicarle a nuestros hijos el valor de nuestro cuerpo físico, cómo eso hay que respetarlo, cuidarlo y enseñarles a ellos, por ejemplo, que el aborto es algo que Dios no está a favor, porque Él fue quien creó al bebé en la barriga. También enseñarles a ellos lo hermoso que tú eres, a pesar de lo que el otro diga, que quizás te diga, tú no eres muy bonito, tú no. Dios te creó así, tienes la nariz muy grande, dice, Dios te creó con esa nariz maravillosamente, o sea, sí, todo, o sea, poder usar ese versículo para engrandecer la creación y defender la creación de Dios. Amén. Y hay otro aspecto, Charvela, que debemos tener mucho cuidado y enfatizar mucho, y es poder enseñarle a nuestros hijos que hay límites físicos que necesitan ser respetados. Es muy triste, Charvela, cuando uno ve situaciones que ocurren hasta dentro de la misma familia, violaciones que ocurren dentro de la familia, abusos que ocurren dentro de la misma familia también, con el asunto de que hay confianza y todo eso. Entonces, tú y yo, o sea, nosotros como madre, como padre, necesitamos poder enseñarle a nuestros hijos que hay límites, que hay cosas que no deben suceder, que hay cosas que no se deben permitir, que hay cosas que si te ocurren, tú debes inmediatamente hablarlo con tu mamá, hablarlo con tu papá. Y es algo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, enseñarles que hay áreas que no se tocan, que no deben ser tocadas, que no deben ser vistas y expuestas al público también. Y en la historia, en la Biblia, nosotros encontramos una historia que es triste, es fuerte, en 2 de Samuel 13, y es la violación de Tamar, que ocurre dentro de un mismo contexto familiar, ¿cierto? Sí. Y es una historia que quizás con hijos más grandes yo puedo usarla en su totalidad, pero quizás con hijos más pequeños yo puedo usar pinceladas de que ocurrió algo que no debió haber pasado, para poder enseñarles de los límites que hay que respetar, los límites físicos que necesitan ser respetados por otros, y que que el niño o la niña debe buscar también que se respete. Y eso es lo que se enseña. Así es. Bueno, y ya cerrando este episodio, te animamos a una edad temprana poder hablar de una forma adecuada con tus hijos de sexualidad y a entender que no importa si llegaste tarde a hablar con tus hijos de esto, ya sea un adolescente o hasta un adulto avanzado. Pídele a Dios que use esa conversación para comenzar a enderezar y a poner en orden de forma bíblica todos los conceptos de la sexualidad que tu hijo tenga. Y ora por esa conversación para que Dios abra los ojos de tus hijos para poder ver la sexualidad de la forma hermosa como Dios la ve. Que Dios te ayude y te dé todo lo que necesitas para hacer esta labor de una forma que lo glorifique a Él.